A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En Guayaquil se encontraron por primera y única vez dos hombres que apenas bordeaban los 40 años, pero que aparentaban mucho más, como si su vida hubiese sido una infinita suma de sacrificios y batallas. Era verdad. Entre los dos sumaban centenares de batallas y heroísmos. Uno se llamaba José y el otro Simón. José de San Martín y Simón Bolívar. San Martín venía del sur, desde Buenos Aires, como un insurrecto triunfante, cruzando montañas, luchando por la libertad de América. Desde el norte llegaba Bolívar, y su huella de heroísmo alumbraba ya la historia del continente. Los dos colosos se reunieron en privado. San Martín quería que el territorio del Perú se integrara al gobierno del Río de la Plata. Bolívar consideraba que Perú era parte de la Colombia Grande. Y al final, hubo misterio sobre el espíritu y el ambiente de la reunión. El diálogo pareció frío, distante, y en un gesto de cortesía con San Martín, la noche se cerró con un baile en su honor. Pero San Martín sintió que esa noche su destino de luchador terminaba en América. Dio la orden de llevar la maleta a su bergantín y partió rumbo a Europa para no regresar jamás. Aquel encuentro, o mejor, aquel desencuentro entre los luchadores por la libertad, sucedió un día como hoy, 26 de junio de 1822. Y el monumento del Malecón recuerda aquel momento para la historia. Las principales noticias del día. Titulares. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó denuncia por supuesta corrupción en adquisición de insumos en hospitales públicos de Ecuador. Carlos Polit ofrece pago de fianza a cambio de arresto domiciliario. Este miércoles inicia el bacheo tecnificado de 43 kilómetros en la Simón Bolívar. En el segmento de opinión, subsidio a los combustibles. En política internacional, delirantes acusaciones. Los editoriales serán de Martín Pallares, todos en San Borondón. El doctor Carlos Mosquera, Diana Salazar, El Objetivo Correísta. Noticias del día. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó denuncia por supuesta corrupción en adquisición de insumos en hospitales públicos del Ecuador. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Esta abarca 54 procesos de contratación pública y mecanismos para presuntamente favorecer a determinados proveedores de insumos médicos en hospitales públicos del Ecuador. Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, detalló que el estudio entregado a Fiscalía se fundamentó en una muestra de 54 procesos de contratación de insumos, equipos, reactivos y dispositivos médicos escogidos al azar del portal de compras públicas. Los procesos se dieron en hospitales de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Durán durante el 2023 y en lo que va del 2024. En la denuncia, la Comisión Nacional Anticorrupción habla de que muchos de los proveedores han estado involucrados en procesos de investigación en la Fiscalía, lo cual no ha impedido que en determinados hospitales se los mantenga como proveedores estrellas. En el documento se suma que varios proveedores han afrontado indagaciones, juicios e inclusive órdenes de prisión y se los ha vinculado a redes de delincuencia organizada. La Comisión Nacional Anticorrupción define que a pesar de esos procesos, presuntamente continúan contratando con el Estado por intermedio de la red pública de salud. El monto de los procesos de contratación analizados es de $34 millones. De estos, asegura la Comisión Nacional Anticorrupción, casi 8 millones corresponden a casas de salud bajo la responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 26 millones en sitios a cargo del Ministerio de Salud. Carlos Polit ofrece pago de fianza a cambio de arresto domiciliario.
La defensa del excontralor general del Estado, Carlos Polit Fagioni, presentó ayer un escrito en la Corte del Distrito Sur de Florida solicitando que se sustituya su orden de encarcelamiento por el de arresto domiciliario a cambio del pago de una fianza de $25 millones, hasta que la Corte defina la pena que deberá cumplir. Los abogados de Polit recordaron en su pedido que su cliente se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2022, cuando se inició el proceso judicial, y que 2 meses después logró recuperar su libertad con el mismo mecanismo ahora propuesto, una orden de arresto domiciliario y el pago de una fianza. En aquella ocasión la Corte fijó la fianza en 14 millones. Este monto fue garantizado con 14 propiedades ubicadas en la Florida y 2 cuentas de retiro pertenecientes a sus familiares. Los abogados proponen reactivar esta fianza, aclarando que esos inmuebles se han revalorizado en los últimos 2 años y que actualmente están evaluados en $25 millones. La defensa agregó que mientras duró el primer arresto domiciliario, Polit cumplió con todos los requerimientos impuestos. Polit fue encarcelado el pasado 23 de abril cuando un jurado lo declaró culpable de 6 cargos penales relacionados con lavado de dinero. Está pendiente que la jueza Kathleen Williams, quien llevó el caso, dé a conocer la sentencia con la pena que deberá cumplir Polit. La lectura de la sentencia está programada para el 4 de septiembre próximo. Además, Williams debe resolver sobre otras 2 solicitudes planteadas por la defensa de Polit. La primera busca que se anule el juicio en su contra y la otra que se le dé una sentencia absolutoria. Este miércoles inicia el bacheo tecnificado de 43 kilómetros en la Simón Bolívar. Este miércoles 26 de junio arranca el mantenimiento vial de la avenida Simón Bolívar, con 2 frentes de trabajo que iniciarán simultáneamente desde el extremo sur y norte de esta vía. La intervención comprende 43 kilómetros y tendrá una inversión de $283.912. En el sur se intervendrá desde la quebrada de Cataguango en Santa Rosa, sentido sur-norte, mientras que al norte será desde la avenida Panamericana. El bacheo tecnificado es una obra importante, pues brindará mayor seguridad a los usuarios de esta arteria vial de la ciudad, además de contribuir al cuidado de los automotores de la ciudadanía. La Agencia Metropolitana de Tránsito diseñó un plan vial con cierres parciales, evitando las horas pico, es decir, desde las 9:30 hasta las 15:30. En caso de ser necesario, se realizarán trabajos nocturnos con las medidas de seguridad adecuadas que se anunciarán a través de las redes oficiales del municipio. Esta técnica moderna, bacheo tecnificado, se usa en varios países del mundo para que las reparaciones en las vías duren más tiempo. Este método consiste en retirar el asfalto dañado a través de cortes rectangulares para no solo arreglar el bache, sino toda el área debilitada a su alrededor y que la calle quede como nueva. Se solicita a la comunidad circular con precaución mientras avanzan estos trabajos, que se estiman concluir en 60 días. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el alcalde de Baños, Marlon Guevara, para hablar sobre la situación de la ciudad de Baños tras las emergencias presentadas por las lluvias. Escuchemos lo que dijo. Yo quiero primero agradecer la atención del Ministerio de Obras Públicas. Es una estructura temporal, es un puente Bailey que va a estar volado sobre el puente habitual de la vía Baños-Puyo en el sector de la Merced, y va a garantizar de que el gobierno, el Estado ecuatoriano y todos los amazónicos no desperdiciemos y no tengamos daños severos en una estructura que vale $1.2 millones. Una vez terminados los trabajos de mejoramiento de las calzadas, de reforzamiento de las bases, este puente podrá ser reutilizado en cualquier otra parte del país. ¿Cuántos días tomará la instalación del puente Bailey? Tenemos establecido de que en Payatanga se ha armado en 12 días, ¿sí? Nosotros queremos hacerlo en el menor tiempo posible, tenemos el apoyo de la comunidad, tenemos el respaldo de la empresa privada, tomando en cuenta de que hay algo que es vital, que se entiende en el Ecuador. Nosotros no queremos ser carga para el país. Nuestro destino ha sido trabajar en función del turismo y claro, tenemos paralizadas 380 empresas operadoras de turismo
de alojamiento solamente. Entonces, ahí usted entenderá de que el cantón vive el 95% del turismo y nosotros, sin recursos económicos, sin turismo, no podemos generar trabajo para la gente. Y la mejor manera de ayudarnos en este momento a los baneños es visitarnos. La vía que conduce desde Baños, Pelileo, hasta el centro turístico Baños de Agua Santa está totalmente habilitada. ¿Dónde tenemos problemas? De la vía desde Baños hasta el Puyo y el oriente ecuatoriano. Todas las actividades y la infraestructura turística de Baños está abierta, está recuperada, está habilitada. Sí, podemos hacer kayaking en Chamana, podemos hacer senderismo en Runtún, en Las Planes, podemos visitar la Virgen de Ventanas, el Mirador de la Perla, el Animal Park, las manos de la Pachamama, el vuelo del Cóndor, varias cafeterías que tenemos en la ciudad de Baños, restaurantes, bares, peñas, discotecas, todos habilitados. Y respecto a la emergencia que ocurrió, alcalde, ¿cómo se han ido reponiendo? La población de Baños es muy resiliente, recordemos lo que ha pasado con el volcán Tungurahua, que también complicó a la ciudad de Baños, pero han sido resilientes, han salido adelante. ¿Cómo han salido adelante también de esta emergencia por las lluvias? Bueno, yo creo que es vital, es fundamental de que comprendamos de que nuestra vida está en función del turismo y desde ahí poder garantizar desarrollo para todo el país. Yo creo que Baños ha sido una de las pocas ciudades que ha sido manejada desde la autosustentabilidad. Nosotros no somos presa de las alícuotas del Estado. Ha sido difícil el momento en que hemos tenido que vivir. Son 14 vidas humanas y no son cualquier persona que estaba pasando por este sector. Son vecinos, son familias que totalmente están destrozadas. Hoy mismo estamos tratando desde lo público y desde lo local tratar de ayudar, porque por más buenas intenciones que tenga el gobierno nacional, en determinado momento también los ministros son objetos de contraloría, de reglamentos, que en determinado momento hacen de que la ayuda no califique para las personas, porque por ejemplo, para que usted tenga un bono de vivienda, para que usted tenga un bono de emergencia, no debe nunca haber tenido un contrato con el Estado, y el contrato con el Estado es un simple contrato de una línea telefónica con una operadora pública, por ejemplo. No haber tenido, tener la escritura, y aquí tenemos el problema de que todavía nuestras tierras se funcionan a través de los yacipungos, es decir, pequeñas extensiones de tierra. 135 familias de la comunidad del Placer no tienen escritura, sino más bien son 3 escrituras grandes que existe desde el antiguo Yera. Entonces, ahí tenemos otro impedimento. Y el otro impedimento es la extrema pobreza. En el Ecuador se entiende extrema pobreza a toda aquella persona que no tenga una cocina, que no tenga un refrigerador, que no tenga una licuadora, que no tenga una cama digna, un colchón. Entonces, lamentablemente, la situación en la que se encuentra nuestra población son 15 viviendas totalmente destruidas que no tenían escritura. Es por eso que yo espero de que el señor presidente, ante las invitaciones de carácter público que le he hecho, primero agradecido por la atención que está teniendo la vía Baños Puyo, pero eso no es todo. Hay que garantizar seguridad. En Impacto Informativo, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, habla sobre la caída de la producción petrolera. Veamos la nota. Sí. Es que hay 3 cosas en donde el petróleo influye. Uno puede ver cuánto pesa el petróleo en la economía, es algo así como 5 o 6%. ¿Cuánto pesa el petróleo en el presupuesto del Estado? Es 1.200 millones de 35.000, digamos, o de 30.000, no es una cosa tan importante en el presupuesto del Estado. ¿Y dónde es importante el petróleo? Es el comercio exterior, porque financia buena parte de las importaciones petroleras y también buena parte de las importaciones no petroleras, digamos. Ahí es donde tiene mayor peso un petróleo que puede ser la mitad, un poquito menos de la mitad del total de exportaciones. Entonces, que tengamos complicación en el petróleo pega más en el comercio exterior que en el mismo tema presupuestario. Sin embargo, la vinculación del riesgo país, los tenedores de bonos,
la lectura que le hacen es el país se vuelve riesgoso, puede tener dificultades de pagar que pueden ser un poco largas y que nos puede afectar al pago de nuestros bonos, dirán ellos, allá en el 2026. Pero más que nada está en la mezcla entre lo político y lo económico. El gobierno ha demostrado debilidades políticas también en las últimas semanas. O sea, tenemos un problema, digámoslo así, un problema de mediano plazo y otro de corto plazo, porque de todas maneras ese es dinero que entra rápidamente para solventar muchas de las necesidades del gobierno. Una que resulta muy próxima, porque el gobierno ya se ha puesto de acuerdo pues con los transportistas, con los camioneteros, con la gente de tricimotos, con los taxistas, básicamente para adelantarles dinero ya que va a quitar el subsidio sobre las gasolinas. Ahora, ese dinero viene de las exportaciones petroleras, ¿no? No. El dinero viene de lo que vamos a pagar adicional, un valor en la gasolina que importamos y que consumimos. Vamos a pagar 25 centavos más, 26 centavos más en los 1.190 millones de galones de gasolina extra y ecopaís que consumimos en el año. Eso nos da que el gobierno tendría en el semestre que viene un incremento de unos 150 millones de dólares porque va a vender gasolina un poco más cara. Y va a tener que eso generarle ingresos al fisco. Si Petroecuador le dice, yo no necesito, estoy muy bien, no usa toda la plata. Pero si se le cae la producción petrolera, le puede faltar plata a Petroecuador y le puede decir al gobierno, oye, inclusive esos 200 millones de dólares más que vas a tener, o 150 millones más que vas a tener por el aumento de la gasolina, déjamelos acá en Petroecuador porque yo también estoy teniendo dificultades en la exportación. ¿Ya? Entonces, pero la compensación que en el semestre pudieran ser 20 millones de dólares no es un monto que el gobierno no pueda manejar. También hay que ubicarse, ¿no? El 16 mil millones de dólares es lo que le ingresa al gobierno en las cuentas fiscales por impuestos. Y 1.200 millones es lo que le ingresa el gobierno por petróleo. Pero eso es lo líquido, porque generalmente la exportación produce como 8.000 millones de dólares, en los cuales tiene que ocupar varios rubros. Lo líquido es exactamente lo que usted ha señalado, lo que entra en la cuenta única del Banco Central, pero claro, esa ya es una contabilidad que se hace a finales de año. Claro, es lo que le queda a Petroecuador después de pagar el costo de importación, lo que le queda después de pagar el costo de operación, lo que le queda después de destinar plata para inversiones, y le va quedando ese pedazo pequeñito de 1.200 millones, que es lo que el gobierno podría tener dudas en si lo va a recibir o no lo va a recibir, sobre todo en el segundo semestre. Pero ahí es la mezcla entre lo político y lo económico, es lo que está vinculado al tema de riesgo país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre declaraciones hechas y formuladas por el Frente Económico del Gobierno, que significa Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Bienestar, sobre el tema de los subsidios a los combustibles. El gobierno ha declarado que a fines de este mes, el último día de junio, sencillamente, se incrementará en 25 centavos el galón de gasolina extra y ecopaís, y que compensarán a 3 sectores por los efectos que esto ocasionará a algunos clientes de los sectores que vamos a mencionar. Los taxistas, en primer lugar, aquellos que tienen camionetas mixtas, por ejemplo, ¿sí? También es el otro sector que recibirían compensaciones desde el gobierno nacional. ¿Para qué? Para que no incrementen sus tarifas. Esa es la información y declaración del gobierno. Han decidido también como gobierno ratificarse en su voluntad de no tocar el subsidio
al gas doméstico, ni tampoco al diésel, porque consideran que los efectos en general de tipo económico, de tipo financiero y de tipo social serían sumamente complicados. Es lamentable, por un lado es lamentable que haya decidido el presidente aumentar en apenas 25 centavos. Esto, decisión del gobierno, no termina el subsidio a la gasolina extra, no lo termina. Si usted observa, estimados amigos, y el gobierno ha reconocido de que los precios de este combustible en otros países de América Latina, como Perú y Colombia, son mucho más altos en esos lugares de lo que es en Ecuador. Ve a México, en el que la gasolina se vende por litro y no por galón, pero mire también, ahí el precio es sumamente alto, ¿sí? En Ecuador sigue habiendo, aún con la decisión que se implementará a fin de este mes, sigue habiendo un subsidio a la gasolina extra muy importante. Y eso es lo lamentable, pero también es positivo de que por fin más que sea, el gobierno se mueve pasito a pasito, en forma muy gradual, porque también después la segunda decisión que han decidido es crear un sistema de bandas para que el precio de este combustible suba y baja en función del precio internacional del petróleo. Debo decir, amigos y amigas, de que en este programa hemos varias veces indicado que se necesita irremediablemente eliminar el precio el subsidio a los combustibles. Por varias razones, implica un desperdicio de recursos que deberían estar mucho más en los segmentos sociales, como es salud, como es educación, por ejemplo, ¿sí? ¿Y para qué? Para que haya suficientes medicinas en los hospitales públicos, para que un paciente de hospitales del Ministerio de Salud puedan estar satisfechos de las atenciones que da ese servicio. Lamentablemente, amigos y amigas, esto no es así. El gobierno cree que va a ahorrar algo, y por supuesto que va a ahorrar algo. Calculan más o menos que habrá pues 500 millones de dólares en el año. Pero amigos y amigas, no es muy razonable el aumentar apenas 25 centavos. Un acierto, vuelvo a repetir, de que han decidido moverse, aunque sea en esta forma pequeña. Y la ministra o viceministra de Finanzas ha dicho que es una decisión que lo han tomado diferentes gobiernos. En el pasado ha habido gobiernos que sí han incrementado el precio de los combustibles, terminando sencillamente con los subsidios. De tal manera que no es tan cierto que no haya habido decisiones de gobiernos anteriores. Naturalmente que el gobierno anterior, el gobierno del señor Moreno, no lo hicieron, crearon una serie de condiciones precisamente para evitar no tomar decisiones a fondo. Pero en gobiernos muy anteriores, como en la época de Jaime Roldós, un buen presidente, o de Cito Durán, otro buen presidente del Ecuador, sencillamente sí se tomaron medidas radicales en ese terreno y se crearon condiciones adecuadas para manejar la crisis política en forma adecuada, crisis política que se dio por efectos de los factores sociales que siempre se dan cuando uno toma una decisión sumamente impopular. Pero también el doctor Rodrigo Borja tomó una decisión de esa naturaleza. Y amigos y amigas, ya son casi 7 meses de este gobierno y recién comienza a tomar una decisión. ¿Y eso por qué lo hace? Midiendo el efecto sobre los votos. El presidente ha decidido, y luego se va a confirmar, de que va a ser candidato para la presidencia de la República. Quien está en su derecho, sí, pero eso le impide tomar decisiones radicales. Asumo yo que si el día de mañana
el señor Noboa, candidato a la presidencia, es elegido nuevamente por los ecuatorianos, asumo yo que en ese caso tomará decisiones que necesita la economía ecuatoriana, no solamente en materia de subsidios, amigos, no solamente en esa materia, sino que se necesita hacer unas reformas a todo lo que es la justicia, reformas políticas, reformas a todo lo que es las finanzas públicas, porque hay problemas graves en las finanzas públicas que vamos a ver la próxima semana qué está pasando con el presupuesto general del Estado. Pero amigos y amigas, nos volvemos a ratificar en este programa. Se necesita irremediablemente eliminar los subsidios al diésel, al gas y naturalmente también pues lo que queda de subsidios para la que es gasolina extra. Vuelvo a repetir, no se termine el subsidio a la gasolina extra, se reduce el monto del subsidio y eso no es que va a desestimular el contrabando. El contrabando de gasolina va a seguir existiendo hacia Perú y hacia Colombia, porque Ecuador seguirá siendo barata la gasolina, aún con el incremento de 25 centavos por galón. Amigos y amigas, vuelvo a insistir, acierto de moverse más que sea gradualmente, pero insuficiente la medida, insuficiente. Y el gobierno necesita ahorrar eliminando una serie de subsidios. El subsidio de energía eléctrica también que hay que eliminarlo. Y también sencillamente una serie de exoneraciones que no han dado resultados. Exoneraciones me refiero de tipo tributaria, que no han dado resultados y que más bien implica un desperdicio de recursos. Pero también el gasto público tiene que entrar a un terreno de ser eficientes, adecuados adecuadamente, manejados adecuadamente, a los efectos de que cada dólar de gasto público tenga los mayores efectos positivos en la economía. Pero hoy por hoy, pues sencillamente hay desperdicio de recursos. Por ejemplo, hay demasiados empleados públicos en varios ministerios. Entonces hay que ir eliminando todo ese exceso de personal. Entiendo yo que ya en el Seguro Social algo se está haciendo y naturalmente hay que apoyar ese esfuerzo del presidente del Seguro por ir eliminando una serie de posiciones de empleo que no tienen nada que ver con un empleo eficiente, con un empleo adecuado. Se necesita que los dólares que pagamos por impuestos, por ejemplo, sean administrados adecuada y eficientemente. Ecuador necesita irremediablemente cambiar, modificar una serie de aspectos de su política fiscal para hacerle más eficiente, para hacerle más adecuada, para que éste dé mejores resultados al servicio de los habitantes del Ecuador. Amigos y amigas, es un placer estar con ustedes y volveremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Delirantes acusaciones. Al parecer, la propaganda en Rusia ha llegado a tal punto de exageración que inclusive el propio gobierno ruso y su presidente están ya en un estado avanzado de desconexión con la realidad, haciendo el ridículo una y otra vez con afirmaciones evidentemente carentes de cualquier sustento, empeñadas en señalar al único enemigo posible, el malvado Occidente y su títere Ucrania, para no permitir que en la población se plantee siquiera la posibilidad de la existencia de algún otro enemigo. Acaba de producirse un nuevo ataque que, en sus características, señala prácticamente sin dejar lugar a la menor duda a un atentado de los extremistas islámicos. En el Cáucaso, una históricamente conflictiva razón, Dagestán ha sido el escenario de un feroz atentado que se ha perpetrado contra una iglesia ortodoxa en la que el sacerdote ha sido degollado por los terroristas y contra una sinagoga que fue incendiada sin presencia de fieles por suerte. El brutal ataque se salda con 20 muertos, en su mayor parte oficiales de seguridad,
y de 5 terroristas abatidos en los enfrentamientos. Según versiones difundidas por los propios medios rusos, entre los atacantes estarían los hijos del gobernador de Sergokala, un distrito cercano. Este, de nombre Magomed, seguramente una adaptación lingüística del nombre Mahomet y de apellido Omarov, ha sido detenido por la policía, y el señor es presumiblemente musulmán, como la mayoría de la población de Dagestán, que ha enfrentado por bastante tiempo conflictos religiosos asociados a los profundos odios persistentes en la Chechenia vecina, cuya memoria del salvajismo ruso en la reconquista de Chechenia, culminada en el año 2008, tras arrasar la capital, Grozny, con la muerte de más de 25.000 civiles en ella, más otros millares en los poblados que continuaron con la resistencia por años, hasta ahora inclusive. Rusia se alió con una de las peores bandas guerreras chechenas, responsable de crímenes contra la humanidad, conducida por Ahmad Kadyrov hasta su muerte a manos de los rebeldes, para ser reemplazado por su hijo Ramzan, el presidente de Chechenia impuesto por Putin, de quien es incondicional. Kadyrov ha sido el verdugo de los chechenos, haciendo uso de todos los medios para el exterminio de la resistencia musulmana, y ha participado con sus despiadados batallones en la guerra de Ucrania, donde, para variar, ha protagonizado las atrocidades que ya usara en Chechenia. Pese a todas estas consideraciones lógicas y evidentes, la propaganda ciega pretende que la población rusa continúe tragándose ruedas de molino impresentables, atribuyendo unos atentados con manifiestas connotaciones de carácter religioso, muy similares a las que el Estado Islámico perpetra regularmente, a una nebulosa e improbable operación occidental. Paranoicamente hacen referencia a unas imaginarias manos de la inteligencia británica fraguando atentados en remotas regiones en un intento para desunir a los rusos luego de haber agredido a Ucrania desde hace 2 años y medio en una operación especial que en teoría iba a resolverse en 15 días. Muchísimo humo es necesario para ocultar el fracaso del ejército ruso, y eso justamente lo produce la propaganda diseñada para ahogar con la sistemática repetición de mentiras, según el mantra que Goebbels postulara hace 90 años. No han transcurrido ni 3 meses del atentado del Estado Islámico en Moscú, donde 140 personas perecieron a manos de fanáticos de dicha organización, que se ufanó del crimen con videos y comunicados de prensa sobre su exitosa matanza. Pese a las evidencias, Putin y su coro acusaron expresamente al Occidente y a Ucrania de ser los autores del criminal atentado, exactamente como lo hacen ahora. No importa el nivel de ridículo en el que cae Rusia hacia el mundo exterior, por lo inverosímil de las mentiras, mientras el mentir y falsar la realidad sea funcional a su relato a lo interno. Ni siquiera después de que los terroristas capturados y torturados dieron los nombres de los patrocinadores, desistió el presidente ruso de acusar, sin prueba de ninguna clase, a esos enemigos únicos. Se olvida Putin de que sus 25 años de poder absoluto y omnímodo en Rusia han sido un cuarto de siglo en el cual Putin se ha ganado el odio profundo de millones de personas a las que ha infligido, sea directamente o por medio de terceros,
miles de muertos, heridos y mutilados, además del sufrimiento de los millones de refugiados que ha causado. Ya se comentó sobre las atrocidades perpetradas por Rusia en Chechenia, como venganza por la humillante derrota rusa de 1995, cuando el ejército ruso debió poner pies en polvorosa ante unos irregulares chechenos que sacaron poco menos que a puntapiés a un supuesto segundo mayor ejército del mundo, debacle que volvió a sufrir en su invasión a Ucrania. Toda esa resistencia chechena que vio a sus familias exterminadas por el terror ruso, una práctica que ha sido marca de fábrica histórica de los ejércitos rusos, zaristas, soviéticos y de los actuales remedos imperiales del presidente Putin. De entre esos cientos de miles de chechenos, tal como existen los carniceros chechenos de Kadyrov al servicio de Putin en Ucrania, donde su salvajismo y brutalidad han calzado perfectamente en la doctrina militar rusa, hay también aquellos que buscan, por una parte, la venganza por sus parientes muertos o vejados, y por otra, el martirio como puerta a su extravagante paraíso de huríes permanentemente vírgenes contra Putin y sus cristianos rusos. Se le olvida a Putin que sus soldados, junto a sus mercenarios, sumieron a Siria en el terror de sus ataques aéreos para que su protegido Bashar al-Assad gaseara a placer a su gente con las armas químicas que Putin se había comprometido a controlar. Esas bombas y los ataques de la artillería rusa terminaron sobre las cabezas de los terroristas del Estado Islámico, quienes guardan una cuidadosa y rencorosa memoria de sus enemigos. Los muchos años que pasó la Unión Soviética en Afganistán, casi 20, de brutalidad y matanza, con más de 1 millón de afganos muertos a manos de las fuerzas ocupantes, en forma alguna son recordados con cariño por esos afganos tan difíciles de conquistar para todos quienes lo han intentado. Ahí está, muy presente, el Estado Islámico de Jorazán, que se proclamó orgulloso autor del atentado en Moscú, en el que Putin se empeña en ver a Ucrania y a ese vago occidente en acción. Parecería que el presidente ruso tiene graves dificultades en comprender que a la gente le molesta que, aun cuando sea para la mayor gloria de Rusia o de la suya propia, a quienes se masacró y humilló, difícilmente se pueda pedir aprecio y admiración por Rusia. El que esto desconcierte a Putin, según se desprende de sus declaraciones, ensalzando una supuesta igualdad y tolerancia que atribuye a Rusia, no hace sino ratificar hasta qué punto su juicio está nublado por su propia propaganda. Muchas gracias. Editorial. Todos en San Borondón, artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Unas más y otras menos. Lo cierto es que 13 de las figuras que pueden definir el escenario electoral del 2025 viven en un municipio donde radican casi todas las grandes fortunas del país, San Borondón. En la lista está Jaime Nebot, Henry Kronfle, Jorge Acaiturri, los Topic, papá e hijo, Henry Cucalón, Francesco Tabacci, Otto Sonnenhosner, Guillermo Lazo, Diana Paisley, Pochojar y Michelle Sensei Contugui, todos en un municipio de apenas 252 kilómetros cuadrados. No todos van a ser candidatos, como es el caso de Lazo o de Sensei Contugui, pero ambos tienen una incidencia indirecta en la definición de las candidaturas. El primero quiere que el candidato de su partido, creo, sea Tabacci, y el segundo es quien mueve los hilos para que su jefe y amigo Daniel Noboa se libre de competidores. Sin embargo, casi todo el resto puede, aspira o es capaz de incidir en las candidaturas presidenciales.
No es un fenómeno malo o bueno ser residente en San Borondón, pero sin duda este hecho habla mucho del estado de la política ecuatoriana. ¿Por qué una parte tan significativa del escenario electoral se ubica en donde se concentra la mayor parte del capital del país? Una explicación podría ser que ahora para ser candidato se necesita tener una billetera importante. Sin embargo, si únicamente fuera el dinero, también debería haber figuras parecidas en Cumbayá o Tumbaco, pero ese es otro tema. En todo caso, hay un desbalance demasiado grande como para no dedicarle, aunque sea un poquito de reflexión. ¿Se imaginan que en Cumbayá vivieran 13 figuras de parecida relevancia? Es cierto que no todos viven en San Borondón, ni los posibles candidatos del correísmo, Abraham Verduga y Luisa González, ni el propio Noboa vive ahí. El presidente vive a caballo entre Guayaquil y Olón. Pero el dinero no parece ser ni de lejos un problema para ellos. Leonidas Issa es otro caso de extrema samborondeneidad, pero el tema es que hay un desbalance demasiado obvio. Otra cosa que es inaudita es que viviendo todos en el mismo municipio y conociéndose todos entre ellos, no han sido capaces de armar un frente electoral de convicciones democráticas para competir con las dos opciones autoritarias que están en la palestra. ¿Por qué no sacrifican su triste ambición a tener unos cuantos asambleístas y presentan un solo candidato para evitar que el autoritarismo se instale nuevamente? Pero eso es otra historia. Y la más trágica, sin duda. Artículo de Martín Pallares publicado en diario El Expreso. Diana Salazar, el objetivo correísta. Dr. Carlos Mosquera Benalcázar. Un objetivo es la meta o fin último hacia el cual se dirigen las acciones o las operaciones de algún proyecto. Es también el objeto sobre el que se dispara un arma de fuego. De nuestra capacidad para alcanzarlo dependerá generalmente nuestra medida del éxito o fracaso. Resulta increíble, pero el único objetivo correísta para lograr sobrevivir humillado, perseguido o envilecido es la desaparición de Diana Salazar, ese outsider intruso que observó a un grupo seleccionado de pillos desde fuera y hastiado de tanta suciedad decidió hacer visible una desaparecida justicia desde dentro. Su principal misión, atacar el robo y la impunidad. Por eso es odiada y sujeta a escarnios al estilo Aliaga el ruso y sus amoríos o Wilman Terán el diablo, endilgándole pecados escritos en un teléfono secreto solo conocido por él, y la titular neutral de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que lo transformó de acusado en acusador mientras no esté en la roca. Muy pocos o nadie arriesgará la vida como esta ecuatoriana de temple con mirada firme y acusadora. Ella sabe qué terrenos pisa y no cae en las emboscadas que diariamente le tienden, especialmente los suicidas, esos delincuentes que por apetecibles y colmadas faltriqueras envilecen los hogares, avergüenzan a los hijos y permanecen en los calabozos implorando rebajas obtenidas por colaboración eficaz, vendiendo los secretos del resto de ladrones, por ahora libres, pero mañana no. Diana presentó a la sociedad y al mundo 3 joyas tituladas Metástasis, Purga y Plaga, que son el calvario y juicio final de los gamberros. Por las horcas caudinas, al estilo de Tito Livio, irán pasando inmisericordiamente los califas de la droga y sus cárteles que intoxican a los niños y lavan sin descanso el dinero mal habido. La delincuencia criminal organizada tras de las puertas en municipios y ministerios se inauguró en Carondelet bajo la batuta de ese formidable maestro llamado Rafael Correa. De su diabólica imaginación salieron todos los vicios y triquiñuelas que menciona el diccionario y animaron a un ejército de vagos mañosos, devotos de los bonos y sobornos, a robar sin piedad, teniendo como aliado a la falaz impunidad que les aseguraba un 20% de popularidad con sus votos incautos. El psicópata fugitivo les sembró el delito en el alma y les animó a delinquir con la promesa de que el país sería de ellos para siempre, con su constitución de 300 años. A ninguno de estos malhechores se le ocurrió que aparecería de pronto una fiscal incorruptible e increíble llamada Diana Salazar,
que no contempla en su diccionario la palabra perdón y figura entre las 100 mujeres más influyentes del mundo en el 2024. Es por ello mismo que hay que deshacerse de ella a como de lugar y ya no se puede fallar más. Es el objetivo a desbaratar para la tranquilidad de los cientos de pillos que no ven otra solución en su horizonte de impunidad y crimen. Nuestra obligación será cuidar su vida poniéndole el pecho a los jueces pervertidos, esos que aún venden las sentencias, dentro del intrincado laberinto delictivo que les dejó edificando Correa. Dr. Carlos Mosquera Benalcázar. Noticias internacionales. Julian Assange, libre tras declararse culpable de espionaje y llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Assange en libertad tras declararse culpable de espionaje y llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se ha declarado culpable de violar la ley de espionaje estadounidense en un acuerdo que ha puesto fin a su encarcelamiento en Londres y le permite regresar a su Australia natal. La defensa de Assange prevé una condena de 62 meses de cárcel ya cumplidos en una audiencia en la isla de Saipán y su inmediata puesta en libertad. They lost. Yes. Disputa por el agua del Río Grande. Alegando que Nuevo México no ha permitido suficiente flujo de agua del Río Grande para cumplir sus cuotas con Texas, una demanda llegó hasta la Corte Suprema. Nuevo México ha comenzado a bombear agua subterránea al sur del embalse y eso impide el flujo de agua hacia Texas. En 2018, el gobierno federal pidió intervenir a través de una agencia conocida como la Oficina de Reclamación de Estados Unidos. Factor que la máxima corte consideró en su decisión al decir que los acuerdos deben contar con la participación del gobierno federal. No podemos permitir que Texas y Nuevo México dejen a Estados Unidos río arriba sin un remo. Teniendo en cuenta la potencial consecuencia diplomática que una disputa entre estados puede tener al generar un riesgo de incumplimiento del Acuerdo 1906 existente con México sobre las cantidades de agua que fluyen del Río Grande de lado a lado. Esta disputa entre Texas y Nuevo México podría afectar las obligaciones y la capacidad de Estados Unidos para entregar esa agua. Estados Unidos no puede decidir no hacerlo. Esta es una obligación contemplada en el tratado. Y entonces, pase lo que pase en la disputa entre Texas y Nuevo México, tiene que estar dentro del marco del tratado de 1906. Se desconoce cuándo podrían avanzar estos acuerdos, pero es una muestra más del rol que Texas tiene en el cumplimiento de las responsabilidades del país con su vecino México. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Polonia lanza la campaña de reclutamiento, vacaciones con el ejército. El ejército polaco lanza una campaña de reclutamiento que presenta a Rusia como amenaza. Muchos de los jóvenes que se encuentran en los campos de entrenamiento en el este polaco están recién salidos de institutos de enseñanza media. Polonia intenta dar a los reclutas un entrenamiento militar inicial en el programa titulado Vacaciones con el ejército. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 provocó una reacción entre los polacos al percibir como riesgo creíble una intervención rusa en Polonia. Nie zawsze chciałem zostać żołnierzem, jednakże obecne wydarzenia na świecie, wszelkie konflikty, ale przede wszystkim sytuacje dookoła naszej ojczyzny w pobliżu zmotywowały mnie do zmiany moich decyzji. Vacaciones con el ejército ofrecen 28 días formación militar básica a polacos mayores de 18 años. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar.
Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.